¿Cuándo fue instituido el Día Internacional del Adulto Mayor? El 1 de octubre de cada año lo es a partir de 1991, porque esto fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1990. Pero fíjese qué cosa, cuando proclaman el 1 de octubre como Día Internacional del Adulto Mayor a través de las Naciones Unidas, ya en Puerto Plata existía un grupo de personas que se ocupaban del adulto mayor, y en el año de 1973, en uno de esos gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, se construyó y se puso en movimiento lo que es lo que hoy es el hogar del adulto mayor o el hogar de ancianos San Antonio María y Claret, que no nació siendo así, sino que en el año de 1990 un grupo de damas se reunió y entonces creó lo que fue una ONG que se llamó de esa manera, y entonces se constituye como una verdadera institución aquel grupo que maneja un centro que acoge a 48 adultos mayores residentes allí, que reciben un trato elevado, que reciben un trato de calidad, que reciben un trato humano. Y entonces yo pienso, señores, que este tipo de cosas tenemos nosotros que imitarla, tenemos nosotros que elevarla, tenemos nosotros que contribuir para que siga haciendo. Ese centro del adulto mayor de Puerto Plata es capitaneado por la Iglesia Católica. Lo operan las religiosas, asistida muy bien por la organización de la directiva. Este centro de adulto mayor de Puerto Plata está ubicado en el sector de Las Flores, ahí en la avenida Manolo Tavares Justo, aquí en Puerto Plata. Ya decía yo que fue fundado el 20 de noviembre de 1973 en uno de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. Desde ese instante es dirigido por las Hijas de la Caridad, También que las personas que estuvieron cuando en el 1990 se convirtió, es bueno decir que la resolución o el decreto que formaliza como una ONG al hogar de adulto mayor San Antonio María y Claret es el 156-92 de fecha 15 de mayo de este año 90. Fue publicado el 27 de agosto. La directiva en ese entonces estuvo integrada por la señora Ana Valverde Viuda Leruz, presidenta; Teresa Mata Viuda Gómez, vicepresidenta; María Marte Marión, secretaria; doña Sara Brugal Viuda Dubús, tesorera. Eran vocales. Fíjese que aquí hay, y atención con lo que voy a hablar de esto, aquí hay dos personas que aún están en la directiva y que eran vocales en aquel tiempo. Ahí estaba don Fernando Cueto, estaba el doctor Segundo Rafael Santana y estaba doña Elena, que ha sido siempre una servidora de Puerto Plata. Fíjese que esas tres últimas personas siempre han sido servidores de Puerto Plata. El doctor Santana y don Fernando Cueto aún pertenecen a la directiva, al patronato que dirige el hogar del adulto mayor San Antonio María y Claret de Puerto Plata, que lo capitanea, si no lo han cambiado, el señor Fernando Ortega Brugal. También le acompañan dos hermosas damas.
Fíjese, ese hogar de ancianos, como lo llamamos, estuvo construido para 48 personas. Y atención con lo que voy a decir. Ojo con lo que voy a decir. Yo quisiera que alguien que escuche esto, o que alguien que pueda grabar este programa, bueno, está en las redes, que tome este fragmento y le diga al ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, que se inició en el hogar de adulto mayor una ampliación para llevarlo a 94 personas y que lamentablemente tienen años las varillas que se enmohecen allí, pero que también tienen años unos bloques que también se desmoronan allí, y que Puerto Plata, no el hogar de adulto mayor, sino Puerto Plata, está esperando que él, como el secretario administrativo de la presidencia, gestione los fondos, ya que parece que no hay otras personas que pueden gestionarlos, para que aquella segunda fase del hogar del adulto mayor sea concluido, y no solo que sea concluido, que sea amueblado y entregado a la sociedad puertoplateña, porque créame, que después que un ser humano pasa su vida sirviendo a la familia, a la sociedad, al Estado, a quien sea, llegar a esa etapa y entonces vivir con precariedades es como si no se vive. Y qué mejor que el Estado Dominicano pueda, cuando aparecen estas instituciones que se prestan para servir, qué mejor que asistirlo. Porque lo que hace el CONAPE, lo que le da el CONAPE, eso no da ni para empezar. Y aquí todo el mundo lo sabe. Lo que le entrega el CONAPE no da ni para empezar, y todo el mundo lo sabe. Porque la sociedad va y aporta, la sociedad va y colabora. Entonces yo pienso que las personas que allí están dedicadas a esta labor, a través de la Iglesia Católica, a través de su patronato, yo pienso que merece la atención del gobierno, cual sea el gobierno, pero este es el que está. Y nosotros desde aquí le hacemos un llamado, nueva vez, a quien pueda entregar este mensaje, a José Ignacio Paliza, secretario de la presidencia, que el hogar del adulto mayor de Puerto Plata, San Antonio, María y Claret, necesita que sea concluida su segunda etapa para poder seguir brindando mejor nivel de calidad de vida a tantas personas que la necesitan en Puerto Plata. Mi intención es que ningún adulto mayor necesite la asistencia del gobierno, porque va a tener hijos tan responsables que no van a necesitarlo. Pero eso es un sueño en mi cabeza. Eso es un sueño que solo llevo yo por dentro. Eso es un sueño que solo trato de vender yo. Pero eso no es lo que se ve en esta sociedad. Y el Estado Dominicano está llamado a que esto mejore. Se tiene el CONAPE, pero bueno, dentro del personal que sirve ahí en el hogar del adulto mayor hay un médico familiar permanente, y también, si no se ha ampliado, hay un personal de 8 enfermeras, al igual que un equipo administrativo, al igual que un conjunto de monjitas que están allí, que entregan el corazón a aquellas personas. Ahí me correspondió ver a una persona que yo adoro, doña Belén Capestani, que en paz descanse. Allí pasó su día tranquila, serena, en paz. Que en paz descanse su alma. De manera que Puerto Plata, nosotros tenemos un compromiso, y es visitar el hogar del adulto mayor San Antonio, María y Claret, para que veamos cómo viven aquellas personas allí, para que veamos cómo es el desarrollo de un día
en ese centro que atiende a los adultos mayores de Puerto Plata, o los que caben y los que están allí. Hay, en este mes de octubre, hay fechas especiales, pero el mes como tal debe llamarnos la atención. El mes como tal debe tocarnos el corazón. El mes como tal debe hacernos reflexionar. La gente quizá dice que yo molesto cuando le pido al gobierno que Puerto Plata necesita un hospital oncológico. En Puerto Plata y el país, el nivel de cáncer que hay asusta. Pero octubre es el mes rosado. Mire mi corbata. Octubre es el mes de la concienciación sobre la lucha contra el cáncer de mama. Y probablemente la expresión no sea de la lucha contra el cáncer de mama, sino contra la revisión permanente de los senos de las mujeres, de las damas y también de los caballeros. ¿Y por qué? Porque pensamos que solo las damas sufren el cáncer de mama y no. También el hombre puede tener un tumor de mama. ¿Es el cáncer un elemento para tenerle miedo? No, señores. ¿Y por qué no se le puede tener miedo? Porque nada hacemos con tenerle miedo, porque nadie puede evitar que a usted, a mí, a aquel y a aquel le pueda dar un cáncer de mama. Lo que sí podemos hacer es mantenernos chequeándonos permanentemente, además de palparnos nosotros y ustedes, entonces visitar a su médico y pedirle que le revise, que le chequee. ¿Y por qué? Porque el cáncer no es más que la degradación de las células buenas que se convierten en células malas y que van destruyendo las buenas y convirtiéndolas en malas. Y entonces, si el cáncer es detectado a tiempo, no es imposible sanarlo. No es imposible sanarlo, porque si es detectado a tiempo, entonces le van a extirpar el tumor. Si está a extirpar, si necesita quimioterapia, se la van a dar. Si necesita radioterapia, se la van a dar. Y entonces, si está a tiempo, va a sanar. Pero eso no es solo con el cáncer de mama, sino con cualquier otro tipo de cáncer. Y lo que tenemos que hacer, conciencia en la familia de que el cáncer se puede controlar, de que no necesariamente el cáncer tiene que matar a las personas, sino las personas se matan ellas mismas por no ir al médico a tiempo, por no chequearse a tiempo, porque si se detecta a tiempo, entonces usted sigue viviendo. Ahora bien, con detectar el cáncer, extirparlo, darle su quimio y su radio es suficiente. No, hay un proceso de calidad de vida de ahí en adelante que debió ser siempre, pero debe haber un chequeo permanente de esa persona, pero desde siempre debe haber un apoyo familiar, un apoyo del entorno, un empuje del entorno, que el que está afectado por el cáncer no sienta que es una carga suya, sino que es un deber de la familia acompañarle, que es una condición de la familia. ¿Y usted sabe por qué es una condición de la familia? Porque realmente la persona que está envuelta en la situación siempre piensa que el cáncer es muerte, y no es así. ¿Y por qué debe ser un compromiso de familia? Porque debe elevarse la calidad de vida de ese ser humano. ¿Y por qué debe ser un asunto de calidad de vida? Porque a esa persona hay que mantenerle el ánimo en alto. Porque a esa persona hay que mantenerle la esperanza en alto. Y porque a esa persona hay que hacerle entender que tiene que vivir. Ahora bien, hay realidades dentro de esa condición. Fíjense que yo no le llamo una enfermedad, yo le llamo condición. Plata Informativo. Informarte es nuestro compromiso.